grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar esta semana dando la clase sobre el nuevo tema que es la elipse. Entonces, hemos quedado en la parábola y vamos a continuar con la elipse. ¿Quién me recuerda qué es la elipse o cómo se obtiene la elipse? Señora Gómez, ¿cómo que se obtiene una elipse? Sí, ¿cómo, profe? ¿Cómo obtenemos la elipse? ¿Cómo que se obtiene una elipse? ¿No recuerdan? Estamos estudiando secciones cónicas. Consideramos un cono aquí como este dado, y un plano que lo interceptaba, y entonces la intersección de ese plano o ese cono de esa manera nos daba una figura plana. En este caso nos daba la elipse. Entonces vamos a determinar una ecuación algebraica para el conjunto de puntos x, y que satisface dicha ecuación algebraica. Entonces vamos a considerar, bueno, viéndolo desde el punto de vista de un plano, la elipse era así aproximadamente. Es la mejor. Así vamos a considerar una elipse de esa manera. Entonces aquí hay algunos elementos principales. Aquí hay una recta y otra recta. Aquí hay dos puntos. Estos dos puntos son llamados vértices, P y B'. Puntos aquí, son los puntos de intersección. Esta llamada red eje normal, el eje focal. Y hay dos puntos, punto F' y punto F, ¿cuáles? Perdón, F, ¿cuáles son llamados focos? Son las intersecciones con el eje normal, A, y ese punto A. Y bueno, listos son todos los elementos principales. La distancia, la distancia que está aquí, este segmento B'B, llamado eje mayor, el punto C que está aquí, llamado centro de la elipse. ¿Qué otra? L', llamada eje normal. L, llamado eje focal. El segmento A es llamado eje menor. Y pues básicamente esos son todos los elementos que deberemos conocer para comenzar el estudio de una elipse. Generalmente esas rectas, las ejes del eje normal y el eje focal, van a ser considerados el eje de las X y el eje de las Y, o viceversa, el eje de las Y y el eje de las X, dependiendo de cómo sea la elipse. Entonces vamos a estudiar siempre este caso. En el caso de que el eje, bueno, vamos a suponer primeramente que tenemos ese caso, de que el eje mayor descansa sobre el eje horizontal. Entonces vamos a dotemos el plano de un sistema cartesiano. Sistema cartesiano. Y vamos a considerar entonces que tenemos
negro, nuestra elipse, y vamos a tener unos elementos. Vamos a suponer que aquí están los focos y que este focos, ya les digo de qué forma es. Vamos a suponer que F es de la forma C en X, 0 en Y. Entonces aquí sería menos C, 0. Y que los vértices, bueno, aquí tenemos los vértices. Tenemos un vértice B y aquí tenemos un vértice B'. Por el momento no sabemos cómo se llama. Aquí tenemos nuestro punto A y nuestro punto A', que tampoco sabemos cómo es. La elipse quedaría aproximadamente de esta manera. Entonces vamos a considerar un punto sobre la elipse, punto P, la forma X, Y, y entonces la parábola se caracteriza porque la distancia, voy a tomar aquí, la distancia que hay del punto F' al punto P, más la distancia que hay de P a F, es una constante. Estas dos, la suma de estas dos distancias, suma de estas dos distancias es constante. Entonces vamos a suponer, pongamos que la suma de esas dos distancias, que es la magnitud del punto P, de F'P, entonces P menos F', más la distancia que hay de P a F, P, es igual a una constante y vamos a llamarla 2A, con A positivo. Entonces, notemos que la distancia 2A es más grande que la distancia que hay entre los focos. La distancia que hay entre los focos, esta distancia en verde que vamos a ver aquí. Entonces esa distancia que es 2A es mayor que la distancia que hay entre los dos focos, que es 2C. Entonces 2A es mayor que 2C. Eso me implica que A es mayor que C. Pero vamos a tener pendiente allí. Tanto A como C son positivos. Entonces, bueno, reemplazo aquí en la ecuación para las distancias. Aquí me queda raíz cuadrada, P, en realidad vendría siendo la magnitud de P, que sería XY, y F' que sería menos C, 0. Entonces queda más C, 0, más la magnitud de F, que sería C0, y P se quedaría menos XY. Entonces queda C menos X, y abajo queda menos Y. Es igual a 2A. Entonces me queda la raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y al cuadrado más la raíz cuadrada de C menos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2A. Si yo paso esta raíz para el otro lado y elevo al cuadrado y simplifico, tenemos entonces al final a al cuadrado menos C al cuadrado por X al cuadrado más al cuadrado por Y al cuadrado igual a al cuadrado por al cuadrado menos C al cuadrado. Y entonces en este punto hacemos
b al cuadrado igual a esta cantidad que aparece aquí y, y aquí, para simplificar esa notación, a al cuadrado menos c al cuadrado. Y b es positivo, porque a es mayor que c, entonces b es positivo. B al cuadrado es positivo. Entonces no tiene ningún problema. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera, queda b al cuadrado, aquí la ecuación, queda b al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. Dividiendo entre a cuadrado b cuadrado, ambos lados de la ecuación obtenemos x al cuadrado, se cancela b cuadrado y queda a cuadrado. Y queda y cuadrado, se cancela a cuadrado y queda b cuadrado. Y aquí queda 1. Y esa es la ecuación para nuestra elipse. Ecuación de la elipse. La elipse. Llamada ecuación canónica. Ahora nos interesa encontrar los vértices y los puntos A y A'. Vamos a encontrar los vértices, que son los puntos donde y vale 0. Puntos donde y vale 0. Entonces nos queda cuando y es igual a 0, obtengo x al cuadrado sobre al cuadrado, y aquí queda 0, más 0 al cuadrado, igual a 1. Igual a 1. Y entonces aquí queda x al cuadrado igual a al cuadrado. Entonces de allí me queda, sacando raíz cuadrada, queda raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz cuadrada de al cuadrado. Entonces queda valor absoluto de x igual a valor absoluto de a, pero a es positivo. Queda a. Entonces queda que x es más o menos a. Entonces y vale 0 y x vale más o menos a. Esos serían los vértices. Entonces el vértice aquí es menos a y 0. Y el vértice acá es a 0. De la misma manera, haciendo ahora x igual 0, llegamos a que a vale 0b y a' vale menos b, 0 menos b. Y tenemos todos los elementos del elipse. Noten que el eje mayor vale 2a, que es la longitud que hay de menos a, es de menos, perdón, de b' hasta b, hay una distancia de 2 veces a. El eje menor es la distancia que hay de a a', vale 2b. Y el eje focal es el eje de las x, el eje menor, el eje mayor o el eje focal es el eje de las x, el eje menor es el eje de las y allí tenemos todos los elementos. Y una cosa importante es aquí esta cantidad. La cantidad b al cuadrado igual a al cuadrado menos al cuadrado. Ok. Y b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Entonces c al cuadrado es al cuadrado menos b al cuadrado. O c es igual a la raíz cuadrada más b al cuadrado. Hay un valor aquí que se llama excentricidad, igual a c sobre a. Se llama excentricidad. Y nos va a servir para medir qué tan achatada o qué tan redonda es la elipse.
¿Dónde está? Entonces, cuando C tiende a cero, cuando C tiende a cero por la derecha, eso me implica, bueno, es equivalente a decir E tiende a cero por la derecha. Es decir, cuando más pequeña, entre más pequeña es la excentricidad, fíjense que aquí el C tiende a cero. Si C, E tiende a cero, C tiende a cero. ¿Qué es C? C es el foco. Entonces, si este foco tiende a cero, es decir, tiende al centro de la circunferencia, que es el origen, la, la elipse vendría siendo una circunferencia. Mientras que si A tiende a estar lejos, es equivalente a decir que E tiende a, eh, bueno, un segundo, A tiende a cero, E tiende a dónde? Tendería a cero también, ¿no? No, pero no puede tender a cero. La excentricidad, un segundo, está entre cero y uno. Si E igual a cero, tiene una circunferencia. Ah, ok, no es A, es B. Aquí. ¿Qué pasa cuando B tiende a dónde? Tiende a cero por la derecha. Entonces aquí en C vemos que se tiende a y por ende entonces E tiende a uno. E tiende a uno por la izquierda, de hecho, es más pequeño que uno. Entonces se tiene en este caso que la elipse se asemeja a un segmento de recta. En otras palabras, pasa lo siguiente. Voy a tomar aquí círculo. Y pasa entonces lo siguiente. Cuando E se aproxima a cero, es decir, A se hace muy grande, aquí otra manera de decirlo aquí, que E se aproxima a cero, que A se hace muy grande, aquí A se hace grande, A se hace grande, entonces la elipse tiende a hacer esto. Cuando A se hace muy grande, la elipse tiende a hacer eso, y eso te tiende a confundir con una línea horizontal. Entonces pasa eso con la excentricidad. Entonces cuando la excentricidad es pequeña, la elipse se achata bastante. Tiende a ser algo plano, una línea recta, horizontal. Pero cuando E tiende a uno, pasa que ella se vuelve aproximadamente una circunferencia. ¿Listo? Es decir, A tiende a B. Aquí en realidad A tiende a B. B tiende a o A tiende a B, tanto así. Entonces E se aproxima a 1 y nuestra elipse se vuelve arredondada, es decir, una circunferencia. ¿Listo? Entonces, la excentricidad tiende a cero, la elipse se achata. Y E tiende a uno, la elipse tiende a ser una circunferencia. ¿Listo? Entonces, bueno, allí acabamos con los elementos y vamos a ver ejemplos para entender mejor.
Vamos con un par de ejemplos. Aquí, aquí abajo. Bueno, otra cosa. Por la simetría de los ejes, falta algo. Por la simetría de los ejes, de los ejes. Entonces, si yo considero una elipse de esta manera, cuyo eje focal está sobre el eje de la Y, entonces aquí estaría vértice, aquí estaría B', aquí estaría A, aquí estaría A', la elipse quedaría así, aproximadamente. Aquí estaría el foco, aquí estaría F', aquí estaría el centro, este sería el eje de las X, este sería el eje de la y estaríamos cambiando simplemente los papeles de X con Y. Entonces queda Y al cuadrado sobre A al cuadrado más X al cuadrado sobre B al cuadrado igual 1. Y todos los demás elementos quedan iguales. El eje mayor vale 2A, el eje menor vale 2B, y la excentricidad sigue siendo lo mismo. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Todos los elementos quedan siendo iguales, salvo que cambia la ecuación aquí. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Sí? En la distancia que hay de F' a P y de P a F, va a ser constante en todos los casos. Sí, va a ser constante en todos los casos. De B a F y de B a F y de A' es constante, sí. Recuerden que aquí, vamos a verla acá en la tabla gráfica que está un poco mejor. Aquí la distancia entre B y F sería esta distancia aquí. Esta distancia. ¿Y cuál sería A menos C? La distancia D es A menos C. Y la distancia que está aquí, bueno, es B, la de 0 al origen. Entre A y A' es 2B. Vamos a dar los ejemplos para entender mejor los conceptos. Ejemplo, y dice lo siguiente. La elipse E, dada por la ecuación, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual 1, se debe escribir en la forma y al cuadrado sobre 9 más x al cuadrado sobre 4 igual 1. Y esto es lo mismo que y al cuadrado sobre 3 al cuadrado más x al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual 1. Aquí vemos entonces que su eje mayor está sobre el eje de la y. Entonces vemos que A vale 3, B vale 2, C vale raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces 9 menos 4 da 5. El foco, los focos entonces, como está en el eje de la y ya encontramos a A, encontramos a B. El foco entonces es en raíz de 5. El eje focal es el eje de la Y.
Entonces, bueno, el Y, el eje mayor está aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 y menos 3. Aquí 1, 2, 1, 2. Entonces, la elipse sería aproximadamente así. El foco C lo tengo y raíz de 5. Aquí estarían los vértices. Vértice B, B', este sería A, este sería A'. El foco sería raíz de 0 en X, raíz de 5 en y F' sería 0 menos raíz de 5 en Y. B sería 0 en X, 3 en Y. B' es 0 en X menos 3 en Y. A sería 2 en X, 0 en Y. A' sería menos 2 en X, 0 en Y. Y F' es raíz de 5, un poquito más grande que 2. Aquí estaría F, y aquí estaría F'. Y aproximadamente allí. Y el centro pues sería en 0, 0. Esa sería nuestra elipse para nuestro caso. Y tendríamos todos los elementos. La excentricidad sería C sobre A, que es raíz de 5 sobre 3, que no sé cuánto da en realidad. ¿Quién me ayuda allí con la calculadora? 0.745, profe. 0.745. Bien, vemos que es un valor bastante alto. No es tan cercano a 0. Por ende, es bastante achatada. Bueno, aplanada hacia arriba. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Tengamos que encontrar todos los elementos. Ejemplo, entonces, hay una ecuación para la elipse. Para la elipse. La elipse en cada caso. A tiene vértices. En B, B' igual a menos 7 medios, 0, B igual a 7 medios, 0, y uno de los focos F igual en raíz de 13 sobre 2, 0. Parte B, si tiene centro en el origen, centro en el origen, sus focos en el eje Y, su eje mayor es 3 veces su eje menor. Entonces vamos a encontrar las ecuaciones para esas dos elipses en cada caso. Se nos dice entonces, en la primera nos dan los vértices y los focos y uno de los focos. Vamos a ver, vamos a tratar de graficar aquí esta elipse. Vamos
a graficar nuestro plano. Y de las X, el eje de la Y. Nos dice que los vértices están en menos 7 medios y 7 medios. 0, perdón, menos 7 medios 0 y menos 7 medios 0. En el eje de las X. 7 medios 3.5. 1, 2, 3, 4. El primer vértice está aquí. 7 medios 0. 1, 2, 3, 4. Y B'. Entonces, la elipse. Bueno, el foco, falta el foco. El foco está en raíz de 13 sobre 2. ¿Cuánto es raíz de 13 sobre 2? Foco, raíz de 13 sobre 2. ¿Quién me ayuda allí? Menor que 2, ¿no? ¿Alguien? A ver, la señorita María Claudia Martínez. ¿Cuánto es raíz de 13 sobre 2? El señor Juan Pablo Martínez. Al si nadie está prestando atención a la clase. Profe, ¿Cuánto es raíz de 13 sobre 2? ¿Quién me ayuda? 1.8. ¿Cómo? 1.802. 1.802, exacto. Sobre 2. Listo. Entonces el foco estaría por aquí. Y el otro foco estaría por aquí. Este sería F. Y este sería F'. Entonces nuestra elipse quedaría de esta manera. Listo, y ya, entonces ya tenemos todos los elementos. Hemos dicho que el foco F es igual a raíz de 13 sobre 2. Entonces tenemos el valor de A, tenemos el valor de C. Entonces A vale, dijimos que el vértice contiene los elementos más o menos A, entonces queda 7 medios porque es positivo. Y C es el valor del foco, que es 0. La C es igual a raíz de 13 sobre 2. No conozco a B, pero sé que B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. Entonces, B al cuadrado es igual a ¿cuánto? B al cuadrado es igual a al cuadrado, que sería 7 medios al cuadrado menos C al cuadrado, que sería raíz de 13 sobre 2 al cuadrado. Y esto sería igual a 49 cuartos menos 13 cuartos. Entonces, nos queda 49 menos 13. Sí, igual a 9, profe. ¿Cuánto da esto allí? 36, ¿no? 36 cuartos. Entonces, A 9, sí. 36 cuartos. Entonces, B, sacando raíz cuadrada a ambos lados, es 6 medios, que esto da ¿cuánto? 3. B igual a 3. Si preferían, podrían hacerlo directo, como el compañero nos dijo. Y ya tengo entonces los valores de A. A vale ¿cuánto? Vale 0 en X, 3 en Y. Y A' vale el negativo de A.
sería 0 en X menos 3 en Y. La excentricidad, E igual a C sobre A. Entonces, E es igual a C, que sería ¿cuánto? Raíz de 13 sobre 2 sobre A, que es 7 medios. Esto da raíz de 13, se cancelan los 2, los medios, y me queda raíz de 13 sobre 7, que eso da ¿cuánto? ¿Quién hace el cálculo, por favor? 1.857. 1.857. No, es 0.515. Sí, me equivoqué, perdón. Sí, porque además da entre 0 y 1. La excentricidad siempre está entre 0 y 1. Entonces notemos que es bastante pequeña la excentricidad, o sea que nuestra elipse es bastante achatada. No, Así profe, como nos muestra allí. 0.5. 0.515. Ah, 0.5. Sí, Entonces sí es lo señor. suficiente. 0.5. ¿1 qué? Sí. Bueno, listo. Eso es aproximadamente 0.5. Listo, ya estaría la parte A. Vamos a ver la parte B. En la parte B me dicen que E tiene centro en el origen, sus focos en el eje de la Y, su eje mayor es 3 veces su eje mayor, su eje menor. Vamos a ver. Entonces, nuevamente, E una elipse, tiene centro en el origen. Vamos a graficar aquí nuestra elipse. El eje de las X, el eje de la Y. Me dicen que E tiene centro en el origen, sería en su centro. Sus focos están sobre el eje de la Y. No sé dónde están, pero sé que están aquí, prima, y F. Entonces ya sé que la ecuación de esta elipse es de la forma X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual 1. Eso es lo que me sirve. En este caso, decirme que el eje, perdón, sus focos están sobre el eje de la Y, perdón, ahí estoy colocándola sobre el eje de la C. Entonces aquí, borro aquí, borro aquí, y me dicen que los focos están acá en el eje de la Y, F y F'. Entonces la ecuación cambia. Aquí quedaría entonces Y cuadrado sobre A cuadrado más X cuadrado sobre B cuadrado. Ahora sí. Y nos dicen que la longitud del eje mayor, el eje mayor entonces en este caso es 2A, es 3 veces el eje menor, que es 2B, porque es lo mismo que A es igual a 3B. ¿Listo? Y además de eso, que pasa por el punto y pasa por, creo que esto no lo escribí, ¿no? Por el punto P igual 1, 4. Esto me faltó en el enunciado. Bueno, además, en el enunciado está que pasa por el punto 1, 4. Vamos a ver, vamos a reemplazar esta información aquí. Y me da que Y al cuadrado sobre segundo, sobre A, que quedaría aquí ¿cuánto? A quedaría 3B al cuadrado igual a X al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Entonces, queda Y al cuadrado sobre 3, 9B al cuadrado, perdón, 9B al cuadrado
más x al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. Voy a pasar a b al cuadrado a multiplicar, que es factor común en el denominador, y queda y al cuadrado sobre 9 más x al cuadrado sobre 1 igual a b al cuadrado. Ahora, como ya pasa por el punto 1, 4, reemplazo esta información aquí y me queda que cuando x vale 1, y vale 4. Entonces quedaría, aquí queda 4 a la 2 sobre 9, x vale 1, queda 1 a la 2 sobre 1 igual b cuadrado. Entonces, aquí quedaría 4 al cuadrado da 16 novenos más 1 igual b cuadrado. Y esto es lo mismo que 25 novenos sumando las fracciones igual b al cuadrado y sacando raíz cuadrada queda que b igual a raíz de 25, 5, raíz de 9, 3. Queda que b vale 5 tercios. Entonces, ¿cuánto vale a? A es 3 veces b. Queda 3 veces 5 tercios. Entonces, a vale 5. Se cancelan los 3. Me queda que a vale 5. Y listo, puedo encontrar a c también. Es a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, c al cuadrado es cuánto. A al cuadrado da 25 menos b, que es 25 tercios. Perdón, 25 novenos. Entonces, c al cuadrado es igual a 5 raíz de, y podemos hacer los cálculos, raíz de 5 y queda 8 novenos. Entonces, aquí c. Entonces, c es igual a, y raíz de 8 es 2 raíz de 2, entonces queda 10 tercios de raíz de 2. Eso vale c. Y bueno, ya puedo encontrar la ecuación. En realidad, con estos dos datos es suficiente. A y b es suficiente para encontrar la ecuación. Es y al cuadrado sobre, vamos a ver la ecuación, ¿dónde está? Aquí está, o esta de aquí en su defecto, y al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más x al cuadrado sobre b al cuadrado, que es 5 tercios, igual a 1. Y esto es lo mismo que y al cuadrado sobre 25. Aquí desarrollo el cuadrado y aplico regla de la oreja y da 9x al cuadrado sobre 25 igual 1. Alternativamente, si no les gusta esa, a veces se la dan de esta manera. Y al cuadrado más 9x al cuadrado igual 25. Cualquiera de las tres formas representa la misma elipse. Vamos a colocarles un ejercicio. ¿Hay preguntas? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Vamos a dejarles un ejercicio aquí para que lo hagan ahora mismo. Ejercicio. Determinar los elementos de la elipse (144x al cuadrado más 25 y al cuadrado más 25x al cuadrado igual a 225). Van a determinar los principales elementos allí. Alguien está intentando entrar a clase. Entonces, le voy a dar unos 10 minutos. Voy a parar la grabación para que no se haga tan extensa. Ya esta solución queda
a merced de ustedes. Entonces allí dejo la explicación en la grabación